estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Buenas noches, Shalom. esperamos estén bien. Ahorita se me vino a la mente aquellos tiempos de pandemia, cuando llegábamos y compartía con ustedes lo que había comido antes de iniciar. No sé por qué se me vino a la mente. Bueno, y eso es lo que voy a hacer porque creo que es importante. Con este buen frío que ya está llegando, cenamos un caldito de pollo, hermanos. Muy sabroso, con un chile picado, muy picoso. Y tomamos un café colombiano. Teníamos a elegir entre Hawái y Colombia, y elegimos el colombiano y estoy así como que mi mente se fue para arriba, ¿no? Entonces, no sé qué comieron el día de hoy, pero eso fue lo que cenamos esta hermosa noche. Viendo la lección de Josué, estamos mirando este libro, sexto libro del Tanakh. ¿Recuerdan lo que es el Tanakh? La composición de la ley, los profetas y los escritos. O, como Jesús lo dijese en Lucas 24, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que es lo mismo. Vimos en la última lección la importancia de Josué y de estas palabras que se seguirán repitiendo a través de todo el libro. Esfuérzate y sé valiente. Y vimos este consejo de parte de Dios para Josué. Vimos también que Josué, su nombre original era Oseas, que significa salvación. Y vimos que Moisés le cambió el nombre antes de entrar como espía en Números 14 a la tierra prometida. Esto es 39 años antes de lo que estamos viendo en este momento. Y le dijo Moisés, Jehová te dará salvación, porque eso es lo que significa Moisés. O Josué, Yehoshua, Jehová te dará salvación. Y vimos algo que es muy importante, que Josué o Oseas
Tenía 82 años de edad cuando iba a tomar esta gran responsabilidad como el sucesor de Moisés. Y vimos esto porque realmente cuando ves sermones del libro de Josué, siempre se enfocan en los jóvenes, porque se piensa que Josué tenía una juventud muy amplia, pero realmente Josué tenía 82 años, una edad muy amplia a diferencia de cualquier joven. Y vimos que a pesar de ello, Josué hizo lo que tenía que hacer. El día de hoy vamos a continuar viendo este simbolismo a través de todo, y el día de hoy veremos lo que es el río Jordán. El río Jordán es uno de los ríos más importantes en la tierra prometida, porque el 2% de toda la tierra prometida es agua, y el único río que fluye a través de toda la tierra de Israel el día de hoy es el río Jordán. Y las tres fuentes que conforman el río Jordán son claramente lo que es el río Banias o Panias, como le dicen los árabes, el río Asbani y el río Dan. Y estos tres son los que conforman el río Jordán. No es raro que sea así, porque la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también se muestran en tres y llegan a ser uno solamente. La palabra Jordán es una palabra transliterada que forma dos palabras: Yor, que significa de donde desciende, de donde baja, y Dan, que es la tribu que se estableció allá, no por decisión divina, sino por cobardía de la tribu. Ellos tenían que haber tomado la tierra de los filisteos y en su cobardía dejaron la tierra y se fueron hacia el norte de la tierra de Israel. Entonces Jordán, ¿verdad?, significa realmente eso, establecido por los tres ríos. Y esta parte de Josué capítulo 1, versículo 10 al versículo 18, se le da el mandato que cruzaran el río Jordán. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es lo que simboliza el río Jordán a través de todo el Nuevo Testamento y a través de todo el Antiguo Testamento. Hay varias cosas que el río Jordán simbolizan que son muy importantes. Primero tenemos que entender que el río Jordán simbolizará lo que sería antes y lo que sería la promesa, esto es después. Antes y después. Antes porque se está terminando la jornada del desierto de 40 años y finalmente van a entrar a la promesa. Antes porque no está entrando ninguno de los israelitas que habían salido de Egipto, sino solamente Josué y Caleb con todo el resto de ellos. Y están recibiendo lo que sería la promesa. Antes y después porque da un simbolismo de lo que sería la vida el día de hoy y lo que va a ser la vida el día de mañana o en el futuro, la vida futura, el reino por venir. El siglo venidero, lo dice la Escritura. Entonces, cuando se da esta dirección, lo que tenemos que entender es que está marcando el antes y está marcando el después. Y todo se marca bajo el río Jordán. Si vieras tú el río Jordán, el día de hoy se ve así más o menos. Esta es la parte de Galilea. El río Jordán rompe desde la parte norte hasta la parte sur. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿verdad?, es el lago de Ilue, el mar de Galilea y el mar Muerto. Y entonces los tres ríos de los cuales estoy yo hablando son estos ríos que están aquí: el río Banias, el río Asmani y el río Dan. Y todos estos desembocan para formar lo que es el río Jordán. Y el río Jordán muere en el mar Muerto, ahí es donde desciende. La parte en la cual estamos viendo es esta que está aquí. Aquí es el cruce de donde ocurre la vida antes y la vida después de lo que es el río Jordán y el pueblo de Israel. Aquí está la casa de Juan el Bautista, donde bautizaba a personas. Por ahí es donde también se recoge al profeta Elías en un carruaje de fuego. Y ahí mismo es donde es bautizado también el profeta, el rey, ¿verdad?, pagano, donde se sumerge 7 veces y es sanado de su lepra.
Todo ocurre en esa parte de ahí donde ellos iban a cruzar este río y donde se iba a separar las aguas, ¿verdad? Mientras los sacerdotes cargaban el arca del pacto y cruzaban en seco de la parte de Jordán allá. En esta parte que está acá se iban a quedar Gad, se iba a quedar Rubén y se iba a quedar Manasés. Son las tribus que se van a quedar en la parte de allá. Pero la tierra realmente prometida, la tierra prometida es esta parte de acá. Aunque ellos deciden quedarse acá, la tierra prometida es esta que está acá. Ellos deciden quedarse ahí, pero tenían que pasar de allá para allá. Entonces Jordán separa lo que sería el antes y lo que sería después. Y aunque los israelitas viajaron por la parte de abajo y no entraron por el desierto del Negev, sino que dieron la vuelta para entrar por este lado, es realmente aquí también donde se encuentra el monte Nebo, donde moriría Moisés, donde solamente podría ver la tierra prometida desde muy lejos y no podría recibir ello. Ahora, no solamente eso, también es en esa parte donde se encuentra lo que se llama el Valle de Jordán. Esta parte es el Valle de Jordán y es la parte más fructífera, más fértil de la tierra prometida a causa del río Jordán. Y aunque hay algunas fuentes de agua en otros lados, es la fuente más importante de toda la tierra prometida. Ahora, cuando vemos el río Jordán y vemos lo que simboliza, vamos a ver aquí esto y lo vamos a ver en detalle. Y veamos ahí en Josué capítulo 1 y leamos en el versículo 10, donde se da la orden a cruzar. 1:10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y veamos, la tierra prometida la separa el río Jordán. Ahora, si viésemos por un momento esta parte de la tierra prometida y vayamos a Hebreos en el capítulo 3, en el capítulo 4, donde se muestra la tierra prometida o la excelencia de la tierra prometida, veríamos lo siguiente. Hebreos capítulo 4, en el versículo 1 en adelante. Esto es, ellos tuvieron 2 espías que entraron a ver la tierra prometida. 39 años antes. Ellos ahora tendrán 2 nuevos espías que van a entrar para ver lo que tienen que hacer para tomar la ciudad de Jericó y eventualmente toda la tierra prometida. La tierra prometida se declara a través de 2 espías. La tierra prometida o Canaán celestial se declara por 2 testamentos, por 2 espías, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Josué los iba a introducir, Jesús nos va a introducir. Josué y Jesús, el nombre es lo mismo, Yehoshua y Yoshua es lo mismo en el hebreo. Ahí en Hebreos 4, versículo 1 dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál es el reposo? El reposo no sucede hasta que pasemos el río Jordán. Por lo tanto, el río Jordán simboliza el antes y la promesa. Hoy en día estamos viviendo en el desierto, yo voy a cruzar el río Jordán, tú lo vas a cruzar y lo cruzamos 2 veces. Lo cruzamos cuando morimos para nuestros pecados y resucitamos una vida nueva, y lo cruzaremos el día que muramos físicamente para entrar a un nuevo reposo. Y entonces dice aquí, porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí lo que vemos es algo similar. Todo el Antiguo Testamento se escribe para nuestra enseñanza. Las historias del Antiguo Testamento testifican algo de nuestra enseñanza. Canaán es el cielo.
El río Jordán es la separación entre el antes y la promesa. La muerte física es la separación entre el ahora y la promesa que vamos a tener. Josué los introdujo a tierra prometida. Jesús nos introduce a tierra prometida. Josué lo hizo a través del arca del pacto del Antiguo Testamento. Jesús lo hace a través de sí mismo, quien es el pacto en el Nuevo Testamento. Vamos a entrar a este reposo, pero así como hubo incrédulos en el Antiguo Testamento, así hay incrédulos el día de hoy. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es esa: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no lo haría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras, como Dios de las suyas. El río Jordán declara dos cosas importantes, y declaran primero que nosotros no hemos entrado a un reposo total. Vamos a morir y cuando muramos entraremos al reposo total. Apocalipsis 14:13 dice: y descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos ¿qué? Siguen. La idea es, nosotros estamos viviendo una vida ahorita, tenemos que pasar el río Jordán y cuando lo pasemos entraremos a tierra prometida. También como muchos no pasaron, como muchos no entraron, como muchos no creyeron a los dos testigos, de igual manera el día de hoy muchos no creen a los dos testigos. En la Biblia los dos testigos siempre es el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la Biblia siempre se muestran los dos testigos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando se va a predicar y los manda Jesús son dos siempre son dos. Vayáis de dos en dos, porque el testimonio de uno lo acompleta al otro. Por palabra de dos no se puede negar. Entonces los testigos entraron y los espías salieron y no les creyeron, y por eso quedaron enterrados durante 39 años todos los padres. ¿Quiénes están entrando ahora? La segunda generación. Y esta segunda generación recibe de Moisés un cántico y la repetición de la ley. ¿Cuál es la repetición de la ley? El libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la repetición de la ley por segunda vez. Y se repite a quienes, no a los padres que habían muerto, se repite a los hijos quienes estaban a punto de entrar. Ahora, quienes están a punto de entrar tienen una opción: van a creer en los nuevos testigos, los cuales veremos después que hablan con Rahab, o no van a creer en ellos y van a ser igual que sus padres. Entonces, el reposo del cual se habla realmente es ese. Esta parte del río Jordán es un río en que, si ustedes recuerdan, el arameo, quien se llamaba Naamán, fue y se purificó. Y si ustedes han visto la historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, pero me gustaría mencionar solamente Lucas, capítulo 4, donde Jesús utiliza a Naamán para mostrar esto que era antes y esto que es hoy. Antes y la promesa. En Lucas, en el capítulo 4, Jesús hace mención de dos gentiles. Uno tiene que ver con la viuda de Sarepta de Sidón y el otro tiene que ver con Naamán. Fíjate cómo dice Lucas capítulo 4, versículo 27, donde en su primer sermón en la sinagoga donde inicia su ministerio, hace mención de Naamán y cómo tiene una gran relación con el río Jordán. 4, versículo 24 al 27 dice así: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre de toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Ahora, ¿quién es esta mujer? Es gentil, no es judía, por eso molestaron los judíos. Versículo 27, y muchos, dice, leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, ¿qué? El sirio. Ve la similitud. Es un gentil. El gentil ¿se acuerdan cuántas veces sumergió en el río Jordán, hermanos? ¿Quién se acuerda, hermanos? ¿Ah? A ver, vamos a leerlo porque los veo inseguros a todos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice así. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice ahí, en el versículo 5,
Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas del rey Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 muchas mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vio Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate. ¿Cuántas veces, hermanos? 7 veces. ¿En qué día reposó Dios? El séptimo día. ¿Cuándo entró Dios en su reposo? Al séptimo día. ¿Cuántas vueltas dieron los espías, el pueblo de Israel alrededor de Jericó? Primero 6 y la última vez ¿qué? 7, 13 en total. Entonces cuando vemos estos detalles, hermanos, lo que estamos viendo es una repetición de lo que ya se había visto. Naamán es leproso, Naamán es gentil, Naamán se le pide que se bautice en el río ¿qué? Jordán. ¿Por qué el río Jordán? Es más, la respuesta de Naamán es muy clara, porque Naamán dice lo siguiente, habla acerca de ello, y dice, versículo 11, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová tu Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de qué? De Israel. Él compara el río Jordán y dice, es que el río Jordán no es mejor río que los ríos de Damasco. Miren, esta es la casa de Juan el Bautista, ¿ok? Así como ven el agua, porque es en tiempos de sequía, así es como se ve. Esta es en la parte de Galilea. Cuando sale del mar de Galilea, el río se ve muy hermoso. Pero después de cruzar todo el desierto del Jordán y el valle, llega así. Cuando lo ve Naamán dice, esto no es para mí, o sea, hay mejores ríos en Damasco. ¿No son mejores los ríos, dice ahí, de Damasco? ¿Acaso Abana y Farfar no son mejores ríos que el río Jordán? ¿Por qué voy a irme a meter a este río? Porque la gente, tanto Naamán como otros despreciaban, pero ve, una vez más, ve el simbolismo. Es lo antes y la promesa. ¿Qué era Naamán? Gentil. ¿Qué era la viuda? Gentil. ¿Qué es el después? Son todos, no solamente los judíos. ¿Qué es el después en la tierra prometida? Es para todos, no solamente para los judíos. ¿Cuándo sucede esto? Hasta la 7ª vez. En el 7º día entraremos en reposo. No el reposo en el cual entró Jehová. No el reposo en el cual entraron ellos o están entrando en la lectura que estamos viendo. Un reposo más amplio que es el cielo mismo. El río Jordán simboliza lo que es antes y simboliza lo que es después. Fue en el río Jordán también, veamos ahí en Mateo capítulo 3, donde habla acerca de el perdón de pecados y el bautismo del perdón de pecados. Fíjate cómo dice ahí en Mateo capítulo 3, dice así en el versículo 5, 3:5, dice así, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él. ¿Dónde, hermanos? En el Jordán. El Jordán es clave, el Jordán es importante, el Jordán es sumamente interesante y separa lo que sería el antes y la promesa. ¿Por qué vienes a la iglesia hoy? Por la promesa. ¿Por qué traes a tus hijos? Por la promesa. No porque van a estar bien aquí. Los traes porque esperas que cuando cometan pecados sean bautizados en el río Jordán. ¿Qué es el río Jordán? El río Jordán declara varias cosas.
La palabra Dan viene del hebreo dam, rojo, sangre, humanidad. ¿Cuál fue la sangre que fluyó de parte de Jesús? Esta en el río Jordán. ¿Cuál fue su simbolismo? Que los pecados de ellos vendrían a ser lavados en el río Jordán. Por eso dice ahí que salían a él desde Jerusalén y salía toda Judea y toda la provincia, dice, de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando que sus pecados. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba bautizando para el perdón de pecados, pero fíjate, antes y después. ¿Quién es bautizado también ahí, hermanos? Jesús es bautizado también ahí. ¿Quién lo bautiza a Jesús? Juan el Bautista. ¿Para qué lo bautiza ahí? Lo bautiza para el antes y la promesa. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él que oíd. Se está quitando el Antiguo Testamento, el primer testigo, y está entrando el nuevo testigo. Se quita el antiguo testimonio y entra el nuevo testimonio. Pero los dos testimonios, ¿verdad?, dan testimonio de Jesús, en este caso de Josué. Los dos dan testimonio de Jesús, que cualquier persona que estuviese por el pecado enfermo, y el pecado se compara en el Antiguo Testamento con la lepra, y por eso Naamán tenía lepra, porque la lepra es pecado. Cualquiera que entrase 7 veces o fuese bautizado, sería ¿qué? Perdonado. Pero ¿por qué 7 veces? Porque estamos entrando a un reposo mayor. El bautismo te lleva también al cielo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A qué? Hacia el cielo. Es el concepto de la promesa de lo que viene después. En este sentido tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la pregunta es esto, que hagamos de esa manera. El primer cruce que tuvieron los israelitas, ¿dónde fue? En el Mar Rojo. ¿Y el segundo cruce? En el río Jordán. ¿Quiénes no entraron? Los incrédulos. ¿Quiénes sí entran? Los creyentes. ¿Cómo pasaron el Mar Rojo? En seco. Y lo vieron los israelitas y no creyeron. ¿Cómo pasará en la tierra prometida la segunda generación? En seco. La diferencia es que ahora ya llevan el arca del pacto. Cuando pasaron el Mar Rojo no llevaban el arca del pacto, solamente Moisés, solamente la ley de Moisés. Ahora llevan el arca del pacto y dentro del arca del pacto, ¿qué hay? El maná. ¿Y quién es el maná? Jesús. Y la vara que reverdeció. ¿Y qué simboliza eso? La resurrección de Jesús. Estando muerto, dio otra vez vida. Y en este caso, cuando pasa el arca del pacto, ¿con quiénes? Con 4 sacerdotes que le iban cargando. ¿Quiénes dan testimonio del evangelio? 4 discípulos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están tocando tierra y se está viendo el río, ¿qué? Jordán, para que todos pasen ¿en qué? En seco, de un lado para otro, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y es la vida. Josué es el tipo de Jesús. El río Jordán es el tipo de la sangre de Jesús, en la cual son purificados nuestros pecados, aun si los mismos fueran como la lepra. Y aunque es despreciable para muchos, como lo fue para Naamán, tiene milagros totalmente increíbles. Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿Qué nos dice Jesús a nosotros? ¿Qué le dice Josué a ellos? Josué le dice, vamos a cruzar por mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Bien, regresemos ahí a Josué, en el capítulo, vamos allá a Josué. ¿Cuál es el mandato de Dios para Josué? Cruza. 1:10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida. Esto es algo muy similar. Josué se lo había dicho la primera vez a Moisés y al pueblo de Israel. Dios nos dará esta tierra, pero no creyeron. Esta es la segunda vez que está diciéndole Dios que crucen. Y esta vez todos van a creer y todos van a pasar. ¿Por qué van a pasar ellos? Porque son una nueva generación. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová. ¿Cuántos días, hermanos?
3 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? 3 días. O sea, todos son símbolos, ¿no? Se repite y se repite y se repite. Si tú pones todo en orden, ¿verdad? Y te das cuenta de esto, Josué, Jesús. Río Jordán, Jesús y su sangre. ¿Verdad? Antigua vida, antiguo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la vara que reverdeció, el maná que está escondido en el cielo. Esto es que Jesús y la resurrección. ¿Cuánto? 3 días. Todo esto tiene que ver con simbolismo, hermanos. Lo que vieron, lo estamos viendo nosotros. Y dice ahí, de 3 días poseeréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿A dónde entró Jesús, hermanos? A la tierra prometida, al cielo mismo. ¿Creéis en mí? Creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas que hay. Pero nosotros estamos igual que ellos. ¿Creeremos? ¿Creéis? Fíjate cómo dices, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Entonces, esto es algo, no es nuevo para ellos, lo están viendo otra vez en repetición, versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, ¿por qué la media tribu de Manasés? Porque la otra estaría entrando. Y dice ahí que en ese Efraín. Y dice ahí, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Ahora la pregunta es esta, hermanos. ¿Realmente era reposo? ¿Realmente era reposo, hermanos? Ok, ¿qué es lo que ves como reposo? Cuando tú entiendes reposo, ¿qué entiendes reposo? Paz. ¿Qué más? A ver, uno a la vez. ¿Qué más? Tranquilidad. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que hicieron cuando entraron a la tierra prometida? Pura guerra. Por eso Hebreos dice, cuando Josué los introdujo, no es el reposo del cual estaba hablando, porque queda un reposo para el pueblo de Dios. Todo esto se dio para entender la idea del cielo. Ahora, si pensamos un poco en el cielo, la pregunta que yo tendría para ustedes es, ¿quién de ustedes cree en el cielo? Esa era la primera pregunta. ¿Qué crees que vamos a hacer en el cielo? ¿Y qué es lo que ve el libro de Apocalipsis en el cielo? Mira, fíjate cómo dice Apocalipsis capítulo 22. Dice ahí en el verso 1, 22, verso 1. El que lo tenga lo puede leer. Ahora, habla de un río. Lo único que no menciona es que el río se llame, ¿qué, hermanos? Jordán. Pero ve que es el río. El río del cual está hablando es limpio, de agua de vida. Lo que los judíos están pensando es, llegamos al reposo, vamos a cruzarlo. Y lo van a cruzar y van a tener que estar, ¿qué? Peleando. Pero tú y yo estamos peleando hasta el momento que, ¿qué? Que hemos de cruzar. Y ya cuando crucemos, entra el reposo. ¿El reposo como los israelitas? No. El verdadero reposo de Dios. Por lo tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro ¿qué?
corazón. ¿Hasta cuándo se debe de pelear? ¿Ah? Hasta la muerte. Hasta la muerte individual de cada uno. Entonces, ¿pero qué es lo que hemos de ver en aquel lugar, en aquel cielo? Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y ¿qué? Y del Cordero. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de esto? Que de vuestro interior correrían ríos de agua, ¿qué? De vida. Hablaba acerca del Espíritu Santo. Estaba acerca de la vida que nos tenía y nos iba a dar. Versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río. Fíjate cómo sigue repitiendo el río, hermanos. Porque el río Jordán es solamente un símbolo de aquello que vamos a recibir. Es un antes y es un después. Es un antes y es un después. Lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener en aquel tiempo. Esta es la idea del río Jordán. Ahora, si tú ves en Josué otra vez, en el capítulo 1, versículo 10, hay algo interesante que le dice Josué a los rubenitas y gaditas, a los de la tribu de Manasés, les indica lo que habían prometido para con Moisés. 1:13, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra de Moisés, os ha dado este lado del Jordán. Mas vosotros solos valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los que ayudaréis. Este es el concepto de esto, hermanos. Tienen que cruzar el río Jordán, pero tienen que cruzar las 12 tribus. Se pueden quedar las mujeres, se pueden quedar los niños, se pueden quedar los ganados. Ellos les correspondía eso. Pero es crucial que las 12 tribus crucen el río Jordán y crucen para pelear. Pero llegamos al punto, hermanos. ¿Por qué? Porque un pueblo dividido no podía ganar, porque las 12 tribus tendrían que cruzar. Pero ¿para qué lo tenían que hacer? Fíjate cómo dice ahí en el versículo 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis a vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Versículo 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Esto es, y regresa al punto, hermanos. El punto viene a ser, ¿ok? ¿Qué le vuelve a pedir? Solamente esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. ¿Por qué vuelve a repetir esta idea? Solamente esfuérzate y sé valiente. La vez pasada veíamos lo que significaba el valor y lo que significaba la fuerza. Veíamos que la palabra esfuérzate viene del hebreo chazak. Y hablábamos y decíamos, ¿qué es lo que significa esto, hermanos? Y lo que significa esto es simplemente ¿qué? Ser, crecer en firmeza, fortaleza, venir a hacerse fuerte. Y también decíamos que la palabra valiente significaba ser robusto, estar alerta, fuerte, atrevido y determinante. Y la pregunta es, ¿por qué sigue repitiendo esto Dios, y en este caso los rubenitas, gaditas y los de Manasés? ¿Por qué repiten esto y 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 repiten esto? ¿Ok? Te voy a decir lo que yo comprendí de la Escritura, ¿ok? Dios no va a quitar las pruebas, ni los enemigos, ni las tribulaciones, ni los adversarios del camino. ¿Podía Dios darles la tierra por heredad sin que ellos tuvieran que pelear? Hermanos, ¿por qué Dios quiere que ellos peleen? O sea, Dios dice, les entrego la tierra, pero podría haber un argumento, no nos estás dando la tierra, porque todavía tenemos que pelear.
O sea, tenemos que pelear para tomar la tierra. Les voy a preguntar a algunos. ¿Les dio la tierra? ¿Por qué tenían que pelear? ¿Se acuerdan de la primera lección? La Torá, los primeros 5 libros, son la instrucción de Dios para el pueblo. Dios los ha mantenido con pan, con codornices y con agua. Llegó el momento de qué, hermanos. ¿Quién se acuerda de esa lección? ¿De qué llegó el momento? ¿Ah? Una persona primero. Ya podían comer de todo, ya iban a poder agarrar todo lo que estaba en la tierra. Sí, pero no es la idea que tengo. ¿Qué? Exactamente. Ahora ellos tienen que hacerlo, tienen que trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque llega un momento que como hijos tienen que ¿qué? Exactamente. Regresamos al punto. ¿Por qué Dios quiere que peleen? Porque eso te forja el carácter ¿Ok? y te ayuda a obtener las cosas por ti mismo y te valoras. ¿Cuántos adversarios tienes tú en esta tierra? ¿Cuántas tribulaciones, cuántas batallas, cuántas guerras? La pregunta es, ¿les había dado la tierra prometida? Hermanos, ¿te ha dado el cielo? ¿Qué tienes que hacer? Chasaki Ametz. Chasaki Ametz. Y luego que te dice Chasaki Ametz. Chasaki Ametz. Esforzarnos es uno de los retos más grandes que tenemos en la vida. Dios estará con ellos, pero dejará que ellos peleen. ¿Por qué? Formación de carácter. ¿Por qué está el bullying no fue algo que inició con los últimos 5 años? ¿Estamos todos de acuerdo que el bullying siempre ha existido, hermanos? Okay. ¿A quién le hicieron bullying? Levante la mano, hermanos. ¿Ah? Sí, sí, muy correctamente, pero el bullying siempre ha estado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué creen que Dios permita que nos hagan bullying? Porque bien podría ser Dios, ¿sabes qué? Alguien me está haciendo bullying, cae un rayo del cielo y los devora, los quema. ¿Por qué Dios permite que nos hagan bullying? ¿Por qué debemos de permitir eso, hermanos? Fíjense lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Por qué debemos de permitir que a nuestros hijos les hagan bullying? Fíjense lo que acabo de decir, hermanos. Quiero que lo mediten. Sí, ok, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios quiere que peleemos nuestras guerras? Forma nuestro carácter. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Chasaki Ametz. Esa es la realidad de la vida, hermanos. Es más, el punto de la vida es Chasaki Ametz. Es el todo de la vida. Nuestros hijos van a estar solos un día y no vamos a estar ahí para defenderlos. No nos vamos a ir para sacar la cara. Ellos tendrán que dentro de su ser, Chazak y Ametz. Y si no los dejamos hacer eso, hermanos, quienes van a subir van a ser ellos. Dios bien hubiera podido venir con una legión de ángeles y destruye Jericó y destruye todo. Pero fíjate cómo Dios, hermanos, empieza a separarse del pueblo para que ellos lo hagan. Hagan esto y lo hicieron. Y con fe se cayeron los muros. Hagan estos con Ai y los vencieron. Hagan estos con los amalecitas y cayeron. Fíjate cómo Dios lo va haciendo, hermanos. Pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿Ah? ¿Quién es? El pueblo. Nosotros tenemos que hacerlo.
¿Y por qué Dios quiere que hagamos eso, hermanos? Porque Dios no está criando una generación de cristal. ¿Por qué no deberíamos de crear una generación de cristal, hermanos? Porque la realidad es que la vida no es así. Va a llegar un momento que nuestros hijos tendrán que enfrentar la vida tal y como es y nos va a doler, pero así es la vida, hermanos. Tendrán que Chasak y Ametz. Tendrán que fortalecerse, crecer en firmeza, hacerse fuertes. ¿De dónde? Fíjate cómo le dicen a Moisés, nosotros vamos a hacerlo contigo, vamos a pelear contigo, vamos a estar contigo, pero esfuérzate, Moisés. Aunque tengas 82 años, no sé dónde vas a sacar fuerzas. Josué, había sido formado a través de su vida y estaba en el momento ideal, pero decían, esfuérzate. Ahora Dios dice, va, hazlo tú solo, háganlo ustedes. Este es el reposo, y lo que significa reposo, hermanos. Las adversidades son así. Y luego dice, esfuérzate y sé que valiente. ¿Por qué se repite otra vez? Porque quiere Dios que sepa el pueblo que aunque Él está con ellos, ellos tienen que hacer el trabajo. Aunque tú estés con tus hijos, ellos tienen que hacer el trabajo. Y si siempre los defiendes, se van a colapsar en el camino. Van a estar totalmente dependientes de ti. Y vas a fracasar como padre y madre. Porque Dios no lo hizo, porque sabía que ellos tenían que sacar esas fuerzas. Nuestro instinto como padre siempre es ese, salir a defenderlos. Ese es nuestro instinto. Nuestro llamado de parte de Dios, espérate. Un padre y una madre. Se cae el niño voltea a ver. A veces el niño llora porque tú gritas. Se asusta más de tu grito que del golpe. ¿Qué hace la madre? Le va a ayudar. ¿Qué hace el padre? Fíjate, también a los papás, ¿qué? Deja que, ¿qué? Se levante. Pero ahora que ya están grandes, Dios dice, ya les entregué toda la ley de Moisés, no hay más que decirles. Esfuérzate y sé valiente, no te apartes de la ley y vas a tener victoria. Entra. Y dicen ellos, si tú te esfuerzas, Josué, nosotros vamos contigo. La importancia del liderazgo de un padre, del liderazgo en una congregación, el esfuerzo y el valor. El hecho de ¿qué? De estar robustos, alertas, fuertes, atrevidos y determinantes. La importancia de eso, hermanos, es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Seguridad. Porque al fin y al cabo, seguridad es igual a fe. Si nosotros siempre sacamos la cara por ellos, estaremos desarrollando una generación de cristal. Y déjame decirte algo, hermanos, el mundo no es como los cristianos. Y por eso Dios permitió el bullying desde chiquitos. Fórmate, mídete. Crece. Y eso no lo podemos sacar. Quiero acabar con esta ilustración. La di esta ilustración apenas predicando en la noche allá en Cozumel. Cuando yo era pequeño, hermanos, me gustaba jugar fútbol, soccer. Y siempre jugué de delantero, siempre fue mi posición, ¿ok? Y en el barrio jugamos contra otro equipo. Y cuando jugamos, había uno grandote y era portero y le metía goles, ¿no? Le metía goles. Entonces el bullying no era provocado para mí, yo era muy provocado de bullying, yo era un super bullying. Así me crié, así en el barrio en que crecimos. Y mi error tal vez fue que le dije al grandote, pareces coladera, por donde quiera te entran, y se enojó. Entonces se vino contra mí, y cuando se vino contra mí, hermanos, en México, pues en vez de que te separen, hacen la rueda, ¿no? Órale. Es lo que hacen, no sé si les pasó a ustedes. Pero pues estaba muy grandote el chavo, ¿no? Dije, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, vi de lejos, me venía uno de mis hermanos, no era Tony porque Tony era muy tranquilo, era otro. Tony fue muy pacífico siempre. Era otro, y le tenían miedo en el barrio a mi hermano. Y entonces, cuando lo vi de lejos, dije, ya la hice, ¿no? Ahora sí. Entonces, antes le estaba corriendo y dije, a ver, vente, ahora sí. Porque me infundió, ¿qué? Valor, porque pensé que cuando él llegara, pues, ¿a poco no?
Pero pues yo le tenía tanto miedo a él como los del barrio. Entonces me dice Vic, ¿sabes qué? Se acerca y se agacha, porque estaba más alto que yo, y se agacha, y me acuerdo que me agarra la playera y me la alza así. Dije, pues espérate, si me vienes a defender. Me dice, si no le pegas tú, te pego yo a ti. Entonces yo le tenía más miedo a Vic que al chavo, aunque estaba más grande el chavo. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos acerca de este concepto de temor, de miedo? Requiere valor. La vida requiere valor, hermanos. Las piernas te van a temblar. No se las puedes sostener a tu hijo, ni a tu hija. Así como me dijo mi hermano, tienes que hacerle a veces. No le puedes cargar tus problemas a ellos. Y es lo que está haciendo Dios con el pueblo. Y le sigue repitiendo, pero tú esfuérzate y tú sé valiente, o sea, firme y llevamos. O sea, el temor no es la ausencia de valor. El valor realmente lo supera. Es ese control que tiene. Y en la vida, para todo lo que ellos hagan, hermanos, van a necesitar eso, hermanos. Especialmente para cruzar el río Jordán. Especialmente para cruzar el río Jordán, que es el último día de nuestra vida, cuando yo y tú hemos de morir y recibiremos la promesa. Porque llegará un momento que el cristianismo será el cristianismo de ellos solos. Llegará un momento que ya tú no vas a estar ahí por ellos. Y que ellos tendrán que enfrentar sus pruebas, sus enfermedades, sus adversarios, sus temores, sus miedos. Que ellos mismos tendrán que decir, ¿sabes qué? Pues tengo que aguantar. Y es parte de lo que estamos formando. Y entiendo yo que eso, por eso Dios lo hizo. Dios quería que el pueblo madurara. Dice, órale, agárrense, denle con todo, crúcenlo. Ya se las di la tierra, solamente que tienen que pelear. Yo diría, pero pues, ¿por qué tengo que pelear si ya me la diste? Es que la tierra ya es tuya, pero tú tienes que pelearla. Y yo se las entregué, tú tienes que creerlo. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte a ser ¿qué? Muy, muy valiente. La pregunta es, hermanos, ¿nos vamos a esforzar y ser valientes? Lo abro para preguntas, hermanos. Preguntas. Nos vamos a esforzar y ser valientes. Lo que hace el río Jordán en el pueblo de Israel. ¿Me entendieron? Preguntas, comentarios tal vez. Evelyn. Soy llamado a tener toda esa paz, toda esa tranquilidad en Cristo, ¿no? y no como que lo forcemos, porque somos llamados a esforzarnos y a ser valientes. Pero lo que en esta noche lo que más me resuena es que cuando estás tratando de crear paz, eso requiere esfuerzo y valentía. Muy bien, requiere esfuerzo. Muy bien. ¿Alguien más? Comentarios, preguntas. ¿Algo que aprendieron esta noche, hermanos? ¿Alguien quiere decir algo? Aunque sea lo que comieron, también lo que cenaron. Bere, luego Betty y luego Tony. Siempre había relacionado el río Jordán con el bautismo, porque se me es como que la escritura siempre se menciona eso, pero hoy he entendido que es realmente cruzar el Jordán es tener que pelear. No, es el antes y la promesa, ¿no? Es el antes y la promesa. Muy bien. Betty. Pero ahorita que bueno, tanto mi marido y yo nos estamos preparando para ser papás, te llega mucha información sobre paternidad, ¿no? Y los mejores consejos de crianza y cómo puedes desenvolverte mejor en ese papel, pero lo que ahorita yo no me había puesto como a discernir es lo que mencionas de cómo es de alguna forma que Dios nos educa, que pues ahora sí que es la enseñanza
Sí, y reiteramos, el reto va a ser van a conocer a alguien que no va a tener la paciencia que tú les tienes. Van a rodearse de gente que no van a tener el amor que tú les tienes. Y los tenemos que preparar para ese momento. Y ese momento va a ser difícil para ellos. Porque o los quiebra totalmente o los hace. Y nosotros lo que queremos es prepararlos para una realidad. Así es el mundo, así van a ser. Y no solamente el mundo, la iglesia es así. Y no solamente la iglesia, la familia es así. ¿Qué tal si le toca una esposa media cananea? No sé qué le vas a hacer. O sea, el mundo es una realidad, hermanos, es algo de lo que estamos viendo. Muy bien. Tony, gracias Betty. Tony. Una cosa es hacer bullying a lo mejor como para hacerte más fuerte, empujarte, otras hacer bullying como para hacerte menos, ¿no? O sea, Bueno, sí puede hacer bullying como para escarnecer, ¿no? Para humillar, para destruir, ¿no? Sí, o sea, el escarnecedor, lo dice la Biblia, recibirá su paga por ser así, ¿no? Escarnecedor. La pregunta es, ¿cómo nos formaron aquellos que fueron así con nosotros, ¿no? ¿Cómo nos hicieron quienes somos el día de hoy nosotros? Y qué beneficio trajo a nuestra vida, ¿no? Dios, pudiendo quitar el pecado de la tierra, no lo quita. Dios, pudiendo eliminar toda esta gente, no la quita. Creo que, entiendo yo que el propósito de Dios es formación del pueblo, ¿no? ¿Cómo ves lo que es luz si no hay oscuridad, ¿no? ¿Cómo ves cómo hacerte fuerte si no hay retos, si no hay adversarios? Entonces es parte de lo que Dios permite, porque aunque se ve algo que nosotros quitaríamos del mundo en su totalidad, Dios lo deja porque sabe que es de beneficio para nosotros al final del día. Aún el mismo pecado nos ayuda en el aspecto de saber lo que es santidad y lo que no es. Entonces es un contraste didáctico, te enseña en algo. El contraste te va a enseñar en algo que es bueno y que es malo. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Sí, Noelia. No sé. No, es que, mira, yo leo la Biblia y una de las cosas que trato de hacer es que digo, ¿qué Dios me está diciendo acerca de mí? Porque realmente no soy Josué, no soy el pueblo de Israel, pero ¿esto qué me enseña a mí? Porque lo que se escribió, dice Romanos 15:4, fue para mi enseñanza. Entonces lo que yo primero veo es, ¿qué es el río Jordán para mí? Y luego veo, bueno, si el reposo es el cielo para mí, entonces, ¿por qué Dios no simplemente nos da una paz increíble y ya no tenemos problemas y entramos hacia el cielo? ¿Por qué Dios quiere que yo tenga estas batallas contra Jericó, contra Jai, que es lo que estamos viendo ahorita? ¿Para qué? Y dices, bueno, la única forma que veo es que al terminar Josué su vida lo indica, ¿no? O sea, vean lo que Dios hizo, vean lo que hicimos nosotros con la ayuda de Dios. Ahora, ¿a quién vas a servir? Entonces, esto se repite en nuestra vida, así es como uno lo llega a interpretar. Y tal vez a través de oración, o tal vez a través de lectura, pero eso es mi comprensión, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de eso y por eso lo estoy enseñando de esa manera. Pero lo enseño, ¿por qué? Porque así lo enseña también el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Cuando vemos el caso de Hebreos, ve el reposo de ellos y ve el reposo de ustedes. Ellos no creyeron, ustedes pueden creer. ¿Y qué es lo que hace que no creas? Las adversidades. Es lo que hace que no creas a veces. La gente deja de seguir a Cristo porque tiene pruebas, tiene guerras que no puede superar. Entonces, por eso llego a ese punto en cuanto a esa enseñanza. Ok, vamos a cantar un himno de invitación, hermanos. Gracias por sus sucesos y vamos a cantar ese himno que habla acerca de el cántico de Moisés en este concepto de que vio la tierra prometida desde un punto del monte Nebo. Estoy bien en mi ser, estoy bien en mi ser. Reinos bien, reinos vastos siempre, reinos
pero tú estoy bien. Serás reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos en el que soy, reinos de tierra, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, es mismo serás, reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos en el que soy, reinos de tierra, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, libre soy, libre soy, libre soy, Avergonzado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. Y reinos bien, yo deseo mi mandato, que sea de reino de cielo, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.